La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida a nuestro encuentro aquí en Honoris Causa, Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy vamos a conversar con el pastor Jorge Checo de la PEP y también pastor de las iglesias en las asambleas. Damos la cordial bienvenida, pastor Jorge, ¿cómo estás? Gracias por aceptarnos la invitación de compartir contigo un programa aquí en Honoris Causa. Un placer, Darío, estar contigo y un placer también dirigirme a esta preciosa audiencia de este prestigioso canal y estoy dispuesto a lo que vos quieras preguntar. Hace poco participamos de un seminario de mentorado, así que estamos abiertos a responder todo lo que sea. Qué bueno, gracias por esa disposición, el pastor Jorge. ¿Hace cuántos años en el camino del Señor, en la vida con el Señor? Porque después vamos a hablar un poco también de la vida ministerial. Correcto. Yo acepté al Señor en el año 1979. Le acepté al Señor. Creo que me convertí allá por el 85. Recién. Sí, ocurre que ¿Por yo qué era... ese proceso? No, por una sencilla razón. Yo era muy analítico. Analizaba cada punto, cada coma. Yo creo que le habré cansado a mi primer instructor haciéndole tantas y tantas preguntas hasta que llegó un momento, se dio la ocasión en que realmente Dios tocó profundamente mi corazón. Y de analítico pasé a ser un fervoroso creyente. Así ¿En es. qué contexto fue aquello, Jorge? Es simpático. Yo pasaba frente a una iglesia evangélica. Tenía creo que 22 años, si mal no recuerdo. Uno más, uno menos. Y en aquel entonces me gustaba mucho la música clásica. Que dominaba lo que era Beethoven, Mozart, Grieg, todos los clásicos y barrocos. Paso frente a una, yo ni me di cuenta que era una iglesia evangélica, y escucho una obra de Johann Sebastian Bach. Sin dudar me voy y me meto. Me salen dos chicas, buenas noches, adelante, me dicen, aria en la cuerda de sol de Bach, ¿verdad? Le digo. No sé, señor, me dice. Pero el profesor Espósito está tocando, me dice. Y puedo hablar con él, claro. Se baja el pastor, me lleva a su oficina, empezamos a hablar de música clásica. Y este hombre me dice, se nota que conoces, te felicito por sos joven, que te guste tanto la música culta. Pero yo conozco a un músico que está por encima de Mozart, de Bach, de Beethoven, que es en realidad el creador de la música. Y le dije, pero usted me está hablando de Jesús. Sí, te estoy hablando de Jesús, pero nadie nunca me presentó a Jesús como músico. Y él me dijo, lo que pasa es que para los amantes de la música, él es músico. Para los carpinteros es carpintero, para los herreros es herrero. Eso terminó de convencerme. Me dijo este hombre, si le querés conocer más de cerca a Dios, por favor repetí conmigo esta oración. En su momento yo no entendí qué era esa oración, que la famosa profesión de fe, ¿verdad? Pero me gustó tanto ese momento que empecé a asistir a esa iglesia por un tiempo y después por mi sistema analítico de vivir, me retiré de ese lugar. Y ahí empecé una larga trayectoria en la Iglesia de Dios del Paraguay. Específicamente estuviste en la Iglesia de Dios del Paraguay, casi al final, al principio. Casi al principio. Casi al principio.
Debo decir, nobleza obliga a decir, mi primera incursión fue en la iglesia adventista. Ujú. Okay. Después no me llegó a satisfacer algunas respuestas que me habían dado, con mucho respeto lo digo. Y así fue que llegué a la Iglesia de Dios a través de un pastor amigo. Ujú. Creo que fue ya por el año 84, 85. Y en el 89 empieza mi trayectoria como pastor. Específicamente, ¿cuáles fueron esas primeras incursiones que has tenido en el ministerio pastoral? En todo lo que es justamente el trabajo que se ha dado en el contexto pastoral, en el contexto eclesiástico. Sí, en el contexto pastoral, en mis inicios, es algo interesante lo que me sucedió. La primera iglesia que pastoreé fue en la localidad de Loreto. Bien lejos, ¿en qué año fue eso? Loreto está a 20 kilómetros hacia adentro de Concepción. Y en el 89. En el 89, cuando la mitad de la ciudad tenía luz y la otra mitad no. En aquel tiempo ya. ¿Eh? En aquel tiempo. Yo te soy sincero, Darío y audiencia, de que ahí yo comprendí fehacientemente la frase, el justo por su fe vivirá. Porque cuando llegué habían 7 miembros, habían escuchado de oídas la palabra diezmo, y en fin, era iniciar una obra casi de cero. Es increíble cómo Dios una y otra vez fue en forma maravillosa sustentando a quien te habla. Gente que no tenía nada que ver de otras denominaciones traían bolsas de poroto, sandía, todo lo que es alimento imperecedero, y era huevos, y fue algo impresionante. Y dentro de todo ese contexto de mi primera parte como pastor, yo recuerdo una anécdota que, si me permitís, se la voy a contar. El chico se llamaba Luisito, era analfabeto, nunca más supe de él, hablaba solo guaraní. Ese niño de repente recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Y se levanta de su banca, se va al lado mío en el púlpito, levanta la mano y en perfecto español dice: así dice Jehová a su pueblo, santificaos, santificaos, porque he aquí vengo en breve, santificaos. Baja su mano, se va y vuelve a hablar otra vez guaraní, y nunca más habla el español, por lo menos hasta que yo lo perdí de vista. Cosas así. Eso te marcó profundamente. Totalmente. Había una hermana que no me faltaba ningún culto, pero así como no faltaba también, nunca atendía la predicación. Esas son las otras variantes también. Esas son las otras variantes del ministerio. Bueno, vamos a conocer más de la vida, el trabajo del ministerio del pastor Jorge Checo, y vamos a conocer también históricamente, mis amigos, hay un hombre que se le ha denominado con la siguiente característica: Gerardo Lippen, aunque su apellido era Gerardo Duke. Hoy a Jorge Checo ya no se le conoce más como Jorge Checo, sino como Jorge Apep. Vamos a conocer acerca de este detalle a la vuelta de la pausa. Seguimos aquí en Honor y Causa conversando en esta oportunidad con el pastor Jorge Checo, mejor conocido como Jorge Apep. En instantes vamos a saber por qué se lo denomina así. Nos estuvo comentando acerca de tus primeras incursiones, las cosas tan positivas, aquellas que no son tan alentadoras,
que se han vivido justamente o que se viven en el ministerio. ¿Qué otras anécdotas allí en Loreto? ¿Cuántos años estuviste? Estuve 1 año y medio, pero pareciera ser que fue una gran parte de mi vida, Ajá. porque aparte de la experiencia que ya te relaté, tuve otras. Tuve una muy significativa que quiero que la audiencia también conozca. Tenía un anexo en una localidad que se llama María Auxiliadora, a 7 kilómetros de Loreto, todos los miércoles a la noche. ¿Y cómo iban? A pie, A pie. a pie. Mirá. Te dije, el justo por su fe vivirá. Si te dije eso es que realmente aprendí. Sí, realmente. Hoy no puedo caminar 1 cuadra. Pero estaba volviendo y en esa oportunidad me fui solo. Siempre me iba con alguna otra gente, pero esa oportunidad me fui solo. Y tenía una particularidad esa zona. La iluminación era la luna. Y esa noche estaba nublada la noche, y tenía así un recodo que era básicamente una esquina, y a ambos lados tenía bosques. Cuando doblo ahí, unos 5 kilómetros de Loreto, veo que de un lado me salen unas 3 o 4 personas, y del otro lado algo así también. Yo me di cuenta de que se trataba de una emboscada o de un asalto, y atiné a decir esto: Señor, tu palabra dice que ángeles acampan cerca de los que están contigo. Fue todo lo que dije, porque a renglón seguido estas personas se acercaron, pero rápidamente a mí, y vi de que por lo menos 2 o 3 tenían cuchillos. Cuando estuvieron bien cerca mío, levantaron sus rostros por encima de mi cabeza y literalmente se espantaron. Y dijeron en guaraní: vamos rápido porque esto es peligroso. Y salieron corriendo, pero literalmente disparando. Yo nunca vi lo que ellos vieron. Pero supe claramente de que Dios me guardó de una muerte segura. Y hoy puedes contarlo con toda esa... Hoy puedo contarlo. Me hubiese gustado saber qué fue lo que vieron. Pero tal vez no te convenga saber. Y tal vez, tal vez. Porque Dios tampoco va a estar mostrándonos todas las cosas que Él claro. hace. Y cosas así, como anécdota te puedo decir que conozco bien la zona de Jugo Arriba, Jugo Campo, lugares donde hoy no precisamente se está predicando el Evangelio. Realmente. De todas estas cosas, tu vivencia después aquí en la capital, ¿con qué iglesias involucradas? Y si podrías compartirnos ya también cómo es tu acercamiento a la PEP. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al volver de Loreto estuve primeramente en una iglesia en Luque. Posteriormente ya estuve en una iglesia en Lambaré, que es donde actualmente estoy viviendo con mi hermosa esposa, de nombre Susana, con 3 hijos, uno que vino en los 44 minutos del segundo tiempo, llamado Zacarías, que removió todo lo que es la casa. Y bueno, mi involucramiento con la PEP nace, me olvidé de Caguazú, que estuve también en Caguazú. ¿Estuviste también en Caguazú? 4 años. Ahí nace mi involucramiento con la PEP. Al venir acá en el 2000... No, yo volví de Caguazú en el 1998, seguí trabajando en la PEP en el 2004. Entro en el Comité Directivo Nacional de la PEP. Empecé como miembro, después pasé a ser secretario, después pasé a ser director ejecutivo y hoy, por la gracia infinita de Dios, soy vicepresidente. Santiago ya me mira mal. Por esas cosas de la vida, ¿verdad? Por esas cosas de la... ¿Y cómo es que...? Y es increíble, es casi como vos decís, casi nadie sabe que desde el 2007
Yo soy pastor del concilio de las asambleas de Dios. La mayoría sabe, ¿le conoce a Jorge Checo? Sí, el de APEP. El de APEP. El de Por eso APEP. decíamos Jorge APEP. Sí, ¿verdad? pero es real, es realmente así. ¿Cómo al tener la oportunidad, porque sabemos que tanto con el pastor Santiago Maldonado, Jorge Checo, también el pastor Roberto Martínez, tienen la oportunidad de viajar y conocer profundamente la realidad nacional, la realidad pastoral? ¿Cómo ves a los pastores hoy, justamente en el marco, en el interior del país? Sí, hay dos aristas bien diferentes, bien definidas. En las capitales departamentales los pastores viven bien. El que más, el que menos tiene su comodidad. No así cuando te metes en el interior. Y por citar algunos lugares, Carmelo Peralta, en el Alto Paraguay, ahí en la zona, todavía no es Caninde, yo creo que estoy a Alto Paraná, donde está la filial 50, no me viene el nombre, que es una localidad donde tenés que meter 26 kilómetros hacia adentro, donde la realidad ya es otra. Donde me hace acordar bastante a mi experiencia en Loreto, porque ellos viven el día a día. Pero lo lindo de todo esto es de que aquellos que viven el día a día, aquellos que tienen apenas 2 o 3 ropas para cambiarse durante la semana, viven felices, Darío. Viven felices. Tienen una fe inquebrantable. Es algo digno de ver, de palpar, y lo digo, siempre lo digo esto, yo prefiero 1000 veces viajar al interior que irme al exterior. Lo digo de corazón, porque el hecho de ir y compartir con esta gente y poder dejarles una bendición, ya sea por la prédica, por la enseñanza o por algo que llevamos, ellos dicen, nos sentimos inmensamente bendecidos, pero ellos no saben de que yo soy más bendecido que ellos al poder bendecirlos. Entonces, esa es una experiencia que no tiene precio. Hoy día ya me encanta que me digan Jorge APEP, porque si esa va a ser la experiencia permanente, gloria a Dios. ¿Cuál ha sido justamente, y quiero dejar esta pregunta para ir al corte, cómo has capitalizado esas experiencias de tu realidad de la primera etapa en Loreto, el Justo por la Fe Vivirá, ahora conociendo la realidad ya no como pastor directamente involucrado con ellos, sino como alguien que acompaña, que va, los visita y los anima? ¿De qué manera estas dos realidades han capitalizado en tu vida, en tu madurez cristiana? Me gustaría conocer un poco de esa faceta. Mis amigos, vamos a ir en tanto a cumplir con nuestros anunciantes y ya volvemos. Seguimos aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Habíamos hecho una pregunta a Jorge Checo antes de la pausa y bueno, vamos a dar la oportunidad para que pueda estar respondiendo. ¿De qué manera podrías capitalizar o has capitalizado estas dos experiencias o dos realidades? Yo entiendo que Dios trató conmigo en la primera parte para hacerme comprender la realidad que me tocaría vivir después. Entonces eso hace de que de una manera superlativa pueda comprender a estos pastores que viven el día a día y dentro de mis posibilidades poder ayudarles en todo lo que está a mi alcance. Es básicamente eso lo que estamos haciendo junto al pastor Santiago, junto a Luis Roberto en la PEP, es decir, poder ayudar ya sea a través del programa de Literatura con Propósito, ya sea simplemente sentándonos con ellos a tomar tereré, orar con ellos, ministrarlos, de repente llevar algo, poner en su heladerita,
Son cosas que generalmente la gente no ve, pero Dios sí. Pero más allá de que Dios lo vea, quiero decirte a vos y a la audiencia de que eso que hago, lo hago de corazón porque yo lo viví. Y puedo comprender, pero fehacientemente. Entonces, dentro de lo que puedo, ayudo a esta gente. ¿Cuál es el mayor sueño en la vida del pastor Jorge Checo o el pastor Jorge Apep? El mayor sueño de Jorge Checo es llegar al cielo y poder verle al Señor. Y que al final de mi carrera, en la mecedora de mi invierno existencial, pueda decir: gracias Dios por todo lo que me diste, por la familia, por el ministerio y por estar hasta ahora. Y podrás decir, pero que no es un sueño muy grande. Pero ¿para qué tener un sueño muy grande aquí en la tierra? Cuando el sueño grande nos espera arriba. Así mismo es. El desafío que te presenta ahora o que te depara el futuro, Jorge, ¿cómo lo encararías con tu hijo, Zacarías, fundamentalmente después de lo que has experimentado, después del sueño que estás teniendo para con el Señor? Bueno, con Zacarías tengo un trato muy diferencial. Trato de estar la mayor parte del tiempo con él. He tenido que evitar viajes al exterior para poder seguir compartiendo con él. Una breve historia al respecto. Una vez me había ido al Uruguay y tardé 10 días. Cuando volví, él se fue a esperarme al aeropuerto, me abrazó y lloró en mis brazos diciéndome: no te vayas nunca más. Eso caló profundamente y bueno, estoy tratando de ver sus notas en la escuela, su vivir diario, qué es lo que ve en la tele y bueno, inculcarle por sobre todas las cosas un estilo de vida. Lo digo con absoluta franqueza y sin un ápice de jactancia. Zacarías tiene 7 años y hasta hoy no le escuché decir una sola grosería porque desde pequeñito le enseñamos que no tenía que decir. ¿Cuál es el texto bíblico lema en la vida del pastor Jorge Checo? En Apocalipsis 22, 3 y 4. En donde habla de que Dios y el Cordero están en el trono y de que nuestros ojos podrán verlo. Excelente. Pastor, gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón y la oportunidad también de compartir con nosotros aquí en Honoris Causa, esto que nos permite conocer un poco tu vida, también tu familia. Y ahora, en estos 2 minutos finales casi que tenemos de programa, nos encantaría que puedas definir un poco también los planes que tenés para con la APEP, los planes que tenés para con el futuro con este ministerio. Cómo no, con la APEP queremos de que en primer lugar se pueda dar cumplimiento a una planificación estratégica que la hemos estado planificando ya durante varios años. Queremos que los pastores puedan comprender para que ellos mismos puedan mejorar su nivel de vida. Ese es el plan más inmediato que tenemos con la PEP, con el ministerio de que Dios en su misericordia me ponga en el lugar donde Él crea conveniente, porque finalmente, más allá de ser Jorge Apep, yo me siento pastor y quiero seguir pastoreando una iglesia. No hay cosa más hermosa que la vida de iglesia. Es eso simplemente. Y decirle a la gente de que más que nunca se aferre al Señor, porque vivimos tiempos peligrosos y es necesario de que con mayor prontitud y anhelo busquemos su presencia en todo momento. Realmente. Pastor Jorge, muchísimas gracias. Un placer. Esta ha sido otra vida más que hemos conocido aquí en Honoris Causa. Será hasta una próxima entrega.